Claudia, ¿sabes qué? ¿Qué? Hoy te he traído una investigadora de la Universidad de Alicante que nos va a hablar sobre rollos. ¿Sobre rollos? Rollos de papiro. Ah, los papiros, los de los egipcios. Esos mismos. Claro, los que luego utilizaron los griegos para hacer relatos ficticios. Correcto. Y aquí tenemos a la investigadora Maripaz López que nos va a hablar de ello. Pues sí, espero que no os parezca tan rollo, que os parezca divertido. El escenario es tuyo. Muy bien, gracias. Bueno, la naturaleza es generosa y nos hace regalos estupendos. Y Heródoto decía que Egipto era un regalo del Nilo. Y os aseguro que él lo sabía muy bien porque, como buen griego con ansias de aprender, había viajado a este país. Otro regalo que nos ha hecho este fabuloso río y este larguísimo río son los papiros que han aparecido a lo largo de su cauce en ciudades que fueron abandonadas y ocultadas por la arena del desierto. Gracias a los canales y diques que empezaron a construir los faraones y que después ampliaron griegos y romanos, toda esta región había sido muy próspera. Pero a partir del siglo IV después de Cristo, todas estas obras se descuidaron, el río quedó a su arbitrio y el desierto inundó la región. Los arqueólogos modernos encuentran valiosos tesoros en lo que antes eran ciudades, archivos, tumbas, embalajes de momia e incluso estercoleros. Sí, efectivamente, en la basura se pueden encontrar tesoros interesantísimos. Y entre todos estos materiales aparecen fragmentos de novelas griegas perdidas, y ese es el tema de mi investigación. La novela es un género literario que aparentemente parece muy moderno, y en el origen de la novela moderna tenemos el Quijote. Sin embargo, el propio Cervantes ya reconocía que se había inspirado en las Etiópicas de Heliodoro. Es una novela griega que, para que veáis los ingredientes que van a ser característicos de este género, os voy a contar un poquito de su comienzo. Se trata de la historia de una princesa etíope, hija de los reyes de Etiopía, por tanto negros, que nació blanca y fue dada en adopción por su madre. Y nació blanca porque en el momento de la concepción la madre estaba observando las pinturas que adornaban la alcoba nupcial y en ellas aparecía una bellísima joven blanca. De manera que ya veis que tenemos magia, erotismo, reyes, princesas y lugares exóticos. Además de las etiópicas nos han llegado otras 4 novelas completas. Sin embargo, esto es una pequeña parte de toda la producción que debió de existir. Se suele comparar con la punta de un iceberg, porque se ha perdido a lo largo de todo el proceso de toda la historia de transmisión de la literatura griega, se ha perdido una buena parte de ese corpus. Gracias a los papiros que aparecen en las arenas de Egipto podemos recuperar buena parte de esa producción. ¿Cómo son estas novelas? Las más características responden al esquema de las novelas de amor y aventuras. Yo me gusta compararlo con la novela o la película de La princesa prometida, que si no la habéis visto os la recomiendo, que sería un buen ejemplo de novela griega. Pero además de estas novelas de amor y aventuras, hay también novelas históricas que tuvieron mucha fama durante el Imperio, como tienen en la actualidad las novelas de Santiago Posteguillo. También hubo novelas de tema cristiano protagonizadas por santos, todo lo contrario, novelas eróticas bastante fuertes y bueno, con escenas gore. También había una especie de novela picaresca, también novelas de tipo donde la magia es muy importante, se podrían calificar de novelas góticas. Los argumentos incluyen pues, escenas piratas, tormentas, juicios, guerras, y los personajes pues también los hay de todo tipo, desde los más humildes hasta los reyes. Tenemos que decirlo, las heroínas son los personajes más interesantes. Los autores son anónimos y debieron de escribir estas composiciones a partir del siglo I a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Es decir, que la novela como género nace a comienzos durante la época de Augusto o a comienzos de la época imperial. Y quienes copiaron estos textos podían ser copistas profesionales que trabajaban en talleres, lo que se llamaba scriptoria, o bien aficionados que les apetecía curiosos, les apetecía tener un texto en concreto y le podían pedir a un amigo un ejemplar para hacerse una copia.
¿Cómo se nos han conservado estas novelas? Pues en el formato de libro, uno de los formatos de libro por excelencia en el mundo antiguo, que es el rollo de papiro. Estos rollos de papiro se fabricaban haciendo cortes en el tallo de una planta que se llamaba la Cyperus papyrus, que es del orden de las ciperáceas, y es de la misma familia que la chufa. De hecho, los egipcios hacían una especie de horchata de papiro. Además, fabricaban todo tipo de objetos, desde barcos, cestos, zapatos, calzado. Era muy importante todo el proceso de fabricación. Si se transportaba con cuidado la planta y se almacenaba bien, se podía aprovechar en su totalidad. Esta planta crecía en lugares calurosos y cenagosos, como las zonas pantanosas de las orillas del Nilo. Tenía un tallo largo de sección triangular y se iban haciendo filetitos del tallo y se iba poniendo una capa de tiritas en sentido horizontal y otra capa en sentido vertical. Y así se fabricaba una hoja y esta hoja se prensaba. La hoja se encolaba con otra hoja y así se formaba un rollo que podía medir varios metros. Y después este rollo se enrollaba dejando la parte donde la trama estaba en sentido horizontal dentro, para que no se corriese la tinta a la hora de escribir. Era la parte noble. Y se escribía con un pigmento formado a base de ceniza, goma y agua. Transcurrido el tiempo se reciclaba. Este rollo se cortaba en hojas sueltas y se vendía más barato y se escribía por la otra cara. También había pigmentos y hay algunos papiros con ilustraciones bellísimas y con un colorido muy rico. El rollo tenía sus inconvenientes. Para empezar había que leerlo con las dos manos, con una se estaba desenrollando lo que se quería leer y con la otra se enrollaba lo que ya se había leído. Pero es que además el monopolio, o sea, la planta era una planta autóctona de Egipto y estaba en manos de los egipcios todo el monopolio de la fabricación y de la comercialización por el Mediterráneo y era muy caro. Por todas esas razones y algunas más, este formato del volumen se sustituyó por un nuevo formato, el códice. Este formato está basado en el instrumento que los niños llevaban a la casa del maestro y era una tablilla encerada en la que se escribía con un punzón que en el otro extremo tenía una bolita, una especie de bolita con la que se podía borrar. Es una especie de pizarrita muy parecida a nuestra tablet, de hecho se llamaban tablas enceradas, tabulae caeratae. Después se sustituyó el papiro por otro nuevo material, el pergamino, que se fabricaba de la piel de un animal que se depilaba, se deshidrataba, se pulía y se formaba una superficie bastante fina para escribir. Los fascículos de pergamino cosidos por un extremo formaban libros, tienen el mismo formato que nuestros libros. Para completar un poco la historia diré que a finales del siglo X o principios del XI llegó de Oriente un nuevo material, el papel. Con la invención de la imprenta se va a agilizar y a potenciar todo el proceso de fabricación de libros y no hace falta que os hable de la siguiente etapa, la transformación digital, a vosotros que sois nativos digitales y que la conocéis mucho mejor que yo. Volviendo a los fragmentos de novela, diré que actualmente se encuentran en bibliotecas y museos de todo el mundo que yo he recorrido para estudiarlos a golpe de lupa y microscopio. El estado en el que se encuentran estos fragmentos es bastante malo. Presentan algunos columnas completas de escritura, pero la mayoría están llenos de agujeritos de laguna y de pasajes, letras de lectura incierta. Por ello, la labor del editor es fundamental a la hora de reconstruir con prudencia el texto y de interpretar el contexto de la escena. Mi trabajo se parece al de un arquitecto que plantea virtualmente la reconstrucción de un edificio antiguo, partiendo de los restos arqueológicos, de los sillares y de las piedras que se encuentran alrededor de la excavación. En mi caso, los textos de los fragmentos son esos sillares y esas piedras hallados en el suelo de un edificio antiguo que después se levanta virtualmente. Pero no parto de la nada. Me baso en escenas similares de obras literarias que pueden estar escritas en griego, pero también en latín o en cualquier otra lengua oriental, incluso, porque no olvidemos que el Imperio Romano era un imperio
muchas veces trilingüe, habitualmente bilingüe, con 2 lenguas oficiales y de cultura, el griego y el latín, pero además otra serie de lenguas autóctonas como el hebreo, como el egipcio, etc. De hecho, a veces me tengo que basar en obras literarias que, por supuesto, no tienen por qué ser novelas, Y la literatura ya sabemos que hay muchas filtraciones, hay vasos comunicantes y muchas veces imitaciones incluso involuntarias. Voy a poner un ejemplo. Vamos a centrarnos en una novela interesantísima protagonizada por una princesa griega que se llama Calígone. Esta princesa viaja hasta el país de las Amazonas en el Mar Negro. En la imagen se ven los 2 papiros y la posición en el mapa de la ciudad en la que se han encontrado. La ciudad se llama Oxirrinco, está como a 190 kilómetros del Cairo actual. Uno de los papiros se conserva actualmente en Reino Unido y el otro sigue estando en Egipto. Los papiros se copiaron en torno a los siglos II, III después de Cristo, es decir, un momento en el que Egipto formaba ya parte del Imperio Romano. Y lo lógico es pensar, claro, que la novela se debió de escribir con anterioridad. Basándome en un estudio en profundidad de los papiros, he realizado mi propia edición crítica, donde indico también las posibles lecturas, variantes, que pueden darse en la constitución del texto. Hay determinadas palabras que se pueden suplir o letras que se pueden leer de otra manera. Siempre conviene ser prudentes y humildes a la hora de hacer este trabajo, pues lo que debe primar es rescatar el fruto de la imaginación y de la creatividad del autor, no del editor. Por ello, detrás de cada publicación hay muchos viajes y muchas horas de estudio solitario en archivos, en museos, en la facultad, en casa o en cualquier parte. Aunque la meta es ofrecer un texto que pueda acercarse lo más posible a lo que escribió el autor, he tenido que asumir ciertos riesgos y reconocer humildemente que lo que planteo al lector, en este caso al espectador, a vosotros, no es más que una hipótesis verosímil. Esto es lo que se conoce como acribia filológica. He aplicado mis conocimientos para ordenar los fragmentos como un puzzle, reconstruir los argumentos, recrear las escenas y también los pensamientos y palabras de los personajes. Pero en esta ocasión de la Noche de las Investigadoras de 2021 me he dado más permiso y he ido un poquito más allá, porque he adaptado los resultados de esta investigación incluso a los más jóvenes, a los niños. El fruto ha sido que he escrito un cuento que ha ilustrado la artista Carmen Sáez, que se titula Calígone y su aventura con las Amazonas. Érase una vez un rey griego llamado Eubíoto que vivía en un palacio a orillas del Mar Negro. Los griegos eran vecinos de otros pueblos bárbaros, entre los que destacaban los temibles escitas. Un día soleado nació su preciosa hija, a quien los reyes decidieron poner el nombre de Calígone, que significa de buena familia. Su madre la vistió con primorosos pañales bordados en oro y se celebró una fiesta en palacio para celebrar el feliz acontecimiento. Siendo todavía una niña, la princesa jugaba con sus muñecas y sus tabas, pero también se educaba en el palacio de la mano de maestros que le enseñaban matemáticas, música y le hacían recitar de memoria versos de Homero, Eurípides y otros poetas. Diariamente hacía deporte y aprendía a cazar, a montar a caballo y a utilizar el arco y la espada. Calígone fue creciendo hasta convertirse en una joven espigada, fuerte y alegre. Junto con otras muchachas de su edad, acudía con frecuencia al templo para cantar himnos y hacerle ofrendas a la diosa cazadora de los bosques y los animales, que es Ártemis. Un buen día, de vuelta al palacio, tras sus ejercicios de equitación, observó asustada cómo su padre era insultado y zarandeado por un grupo de hombres con cara de pocos amigos. Temiendo que su familia corriera peligro en palacio, Eubíoto la embarcó en una nave junto con alimentos y regalos valiosos. Aunque lucía el sol durante la partida, pronto se ocultó tras unas oscuras nubes. Se escucharon truenos y los relámpagos empezaron a surgir desde la bóveda del cielo. El barco de Calígone parecía una minúscula cáscara de nuez zarandeada por las olas. Al cabo de 2 días cesó la tormenta y volvió a lucir el sol. La nave había llegado a la orilla de una playa. Cuando la tripulación desembarcó, un grupo de mujeres acudió a recibirles.
llevaban dagas al cinto y un arco y un carcaj lleno de flechas. Calígone comprendió que había llegado al legendario territorio de las Amazonas, del que tanto había oído hablar a sus padres y maestros. Era un reino de mujeres muy valientes, que como ella sabían montar a caballo y tirar con el arco a la perfección. Calígone dio un paso al frente y les ofreció los ricos tesoros de su tierra que se habían salvado de la tormenta. Calígone fue conducida ante la reina del país. Se llamaba Temistó la Justa. Cuando la tuvo delante, le habló así: Te hemos acogido como a una náufraga. Dime primero quién eres y de dónde vienes. Necesito saber con qué intenciones has llegado a nosotras. Muchos peligros nos acechan, pues guerreros de salvajes costumbres, los escitas, nos atacan continuamente. También atacaron a mi padre, Eubíoto, el de muchas riquezas, el rey de Borístenes. Vengo en son de paz. Responde Calígone, y le regala un precioso collar y añade: Puedo unirme a vosotras y ayudaros a luchar contra los peligrosos y salvajes escitas. Calígone demuestra sus conocimientos militares organizando el ejército de las Amazonas e incorporando soldados de otros pueblos gobernados también por mujeres. Las Amazonas viven sin varones la mayor parte del año. Son buenas guerreras y saben defenderse, pero Calígone las ayuda a organizarse mejor. Nos uniremos también a otros pueblos de hombres gobernados por mujeres. Unidas seremos más fuertes y venceremos a nuestros enemigos. Al fin podremos vivir en paz. Las arenga. Se produce un nuevo ataque de los escitas y comienza la guerra. Las amazonas cabalgan y son capaces de disparar con el arco a la grupa del caballo. También luchan a pie empuñando las espadas. Los aliados que combaten en sus filas, alanos y sármatas, las admiran. Incluso algunos enemigos se enamoran de ellas al verlas combatir tan valientemente. La guerra a veces se interrumpe. Ambos bandos necesitan honrar a sus muertos y por eso celebran armisticios. En esos momentos de esparcimiento se organizan en el campamento juegos de mesa, competiciones atléticas y cacerías. Durante una de ellas, Calígone conoce a un muchacho sármata al que encuentra muy atractivo. Hola, soy Calígone. ¿Y tú? Me llamo Erasino. Responde el muchacho. Erasino, ¿te atreves a hacer una carrera conmigo? Le pregunta Calígone retadora. Están enamorados y buscan un lugar apartado del campamento militar para comprometerse y jurarse amor eterno. Calígone le describe los bellos paisajes de su patria, sus ríos y montañas. Algún día vendrás conmigo a conocer los fértiles campos de mi tierra y la alegría de sus gentes. Un buen día, cuando Calígone se dirige a las cuadras, sorprende a Erasino acariciando los pies de su joven palafrenera. Sin pedir explicaciones, la princesa griega se marcha ofendida, sospechando que su prometido está coqueteando con esta joven. No quiero verlo nunca más, le dice a su padre. Los celos se apoderan del corazón de Calígone, que entra en su tienda furiosa e incapaz de razonar. Eubíoto teme que se haga daño con la espada y en un descuido se la esconde. Al darse cuenta la princesa, se dirige a él con gritos exigiéndole que se la devuelva. La guerra sigue. Calígone tiene que concentrarse y estar muy alerta. La muchacha aparca sus problemas sentimentales y se entrega al combate. Finalmente, el ejército de Temistó consigue expulsar a los escitas que se retiran vencidos. Ahora toca curar y ayudar a las amazonas heridas para que puedan volver a casa. Aunque han ganado la guerra, les ha traído mucha desgracia y dolor. Calígone sigue enfadada con Erasino, que también ha vuelto herido al campamento. A pesar del rencor, todavía lo quiere y siente pena por él. Sabe que puede curarlo con sus conocimientos médicos y con una pócima que le enseñaron a preparar sus maestros de palacio y siempre lleva consigo. Muy altiva, se acerca a Erasino, quien con voz entrecortada por el dolor de las heridas le dice: Te enfadaste sin motivo. Solo te quiero a ti. No estaba cortejándola. Solamente le ayudaba a sacarse una espina que se había clavado en el pie. Es muy guapa y una experta amazona, es verdad, pero no estoy enamorado de ella.
Al fin reconciliados, Calígone y Erasino se preparan para partir. Temistó y sus amazonas acuden al puerto para decir adiós a los griegos entre cantos de despedida. De nuevo en el barco, rumbo a casa, la tripulación se entretiene recordando las anécdotas de la guerra. Calígone y Erasino hacen planes de vida en común. Ambos desean formar una familia. Ya en Borístenes se celebra el banquete de boda. Se ha engalanado la ciudad con guirnaldas de flores y los coros de doncellas cantan. ¡Oh, Himeneo! ¡Vivan los novios! Bueno, espero que os haya gustado y si queréis saber más sobre esta novela y sobre otras novelas perdidas, os animo a que escuchéis el canal de podcast que hemos creado. Muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, Maripaz, de verdad. Me ha encantado todo lo que has dicho y quería preguntarte, dentro de tu investigación que nos has contado y demás, ¿qué te ha llevado a diferentes archivos, a diferentes bibliotecas y supongo que a diferentes partes del mundo? ¿Qué es lo que más te ha costado encontrar? Bueno, es una pregunta porque, vamos a ver, los archivos y las bibliotecas son instituciones públicas y entonces esa política cultural de los diferentes países condiciona también la accesibilidad que se da a los documentos. Pero bueno, en general, cuando una persona va con fines científicos y con educación y bueno, y se nota que es una persona trabajadora, pues al final consigue acceder a todos los fondos. Sí, sí. A veces cuesta más, otras veces cuesta menos, pero sí, al final sí. En mi caso, por lo menos, he tenido mucha suerte, incluso en casos difíciles. De hecho, he llegado a entrevistarme, por ejemplo, con la directora del Museo del Cairo. Sí, sí. O sea que es una de las experiencias en mi vida en las que estoy más contenta, una satisfacción personal muy grande, sí. Sí, mucho y enhorabuena. Sí, y nos ha parecido apasionante tu trabajo y cómo poder descubrir poquito a poco pues esos relatos y esas historias escondidas y nos encanta. Sí, muy bien. Yo quiero insistir en que no surgen de la nada. Hay algo de imaginación, pero todo, como decían, todo está en los libros. Por lo menos en la gente de mi generación, la serie aquella. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.